Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en este día de hoy lluvioso y con unas cuantas malas noticias estamos dando inicio al ciclo lectivo 2018. Bienvenidos de la maestría en estudios y relaciones del trabajo que desarrollamos en forma conjunta entre la Flaxo Argentina y Citra UMED, ¿no? Que es nuestra institución con la que colaboramos y con la que hace algunos años empezamos a formar empezamos a pensar y a desarrollar este ciclo de formación que siempre estuvo pensado como forma de fortalecer el sector del trabajo. Digamos. Si hay algo que nosotros siempre quisimos, pensamos, anhelamos fue que este se convirtiera en un espacio de conocimiento, de creación de conocimiento también de forma horizontal, que respaldara justamente al sector del trabajo, a su mayor profesionalización en el sentido de defensa de intereses y al aporte a las mejoras de las condiciones de vida aquí en América Latina. Tenemos una especie de tradición en este sentido, que es abrir los cursos con la participación de algún especialista que venga a comentar algún problema o alguna temática de coyuntura, y entonces es que planteamos este primer panel que se llama Los desafíos del sindicalismo en el siglo XXI, procesos de integración y debates internacionales. Bueno, esto venía a ser parte, bueno, de un debate, ¿no? Como ese que se está dando en este momento, que tiene que ver un poco con la participación de Argentina en el G20 y particularmente de un conjunto de acuerdos que se están firmando en estos momentos, ¿no? Porque estaba la firma justamente en el mes de abril, particularmente el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, que tiene un impacto importante dentro del sector del trabajo. Y para eso les pedimos el acompañamiento a Marita y a Andrés, porque realmente ellos tienen una opinión muy formada y una especialidad fuerte, digamos, del trabajo en estas áreas. Sucede que justamente en estos días sufrimos también la noticia sobre la condena, digamos, de Lula da Silva, y que justamente al día de hoy, ¿no?, es que él está dando un discurso, y Andrés es presidente, ¿no?, del Comité Argentino del Comité de Defensa de Lula. De defensa de Lula por parte de CTA. Así que nos pidió especialmente que lo disculpáramos ahora, creo que va a poder venir si no en alguna otra circunstancia, pero se fue una marcha que había en la Embajada de Brasil. Nosotros estamos con el corazón un poco acá, un poco allá, pero sí, de alguna manera queremos sostener la actividad académica, ¿no? Porque si no, en esta época de tanta conflictividad se hace a veces un poco estar. Entonces, le pedimos a Andrea también que nos acompañe, que es la profesora que va de esta primera materia, y entonces les pedimos si se pueden autopresentar y ¿Yo? Sí, bueno, mi nombre es Andrea del Bono, soy investigadora del CONICET, especialista en sociología del trabajo. Si la mayoría de aquí de ustedes son alumnos, vamos a cursar la primera asignatura juntos. Soy profe de la Universidad de La Plata y mi campo de especialización en temas laborales, en la tercerización, temas de globalización, y me especializo en algún punto en trabajos vinculados a los sectores de servicios y trabajos cognitivos, trabajos no clásicos. Y de eso calculo conversaremos luego de la actividad. Y agradezco mucho a Ana, a Flaxo, a UMED y a la maestría la invitación a esta mesa, y una vez más a ser profe de la maestría. ¿Me presento yo? si querés ya. Sí, bueno, yo para algunos ya me presenté. Mi nombre es Marita González. Yo pertenezco a la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo. Conjuntamente con Andrés de la CTA compartimos varios espacios
Andrés tenía que contar algunas cosas de seguramente Unión Europea-Mercosur, que las voy a contar yo, seguramente. Así que creo que voy a tener que hablar más. Yo también soy profe de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Filosofía y Letras y del ciclo básico común. También me especializo igual que Andrea en el tema de precarización laboral, pero luego hice el doctorado más vinculado al tema del sindicalismo internacional, que es lo que acá los convoca. Mi doctorado, mi tesis doctoral se refiere a sindicalismo internacional y particularmente, digamos, en el periodo del Mercosur, 1991 al 2013, que fue cuando, obviamente, no era hasta el 2015, que es una etapa, sino que es el momento donde yo cerré la parte doctoral. Así que bueno, eso sería como una presentación, con algunos ya me había presentado. Y acá, digamos, un poco el desafío que nos convoca. En primer lugar, primero agradecer a la UMET, a Flaxo, a Ana. El micrófono un poco más. ¿Así? Sí. ¿Para arriba? Bueno, si yo viera, viste, como bueno, somos chicates. Ahí está. Ahora sí, ¿sí? Ahí está. ¿Mejor? ¿Sí? Bueno, para empezar, y nobleza obliga, lo primero que tengo que decir es Fora Temer. Segundo es Lula libre, digamos. Esa es la primera cuestión y claramente sí está muy vinculado a que efectivamente estamos articulando en este momento lo que es el Comité de Defensa de Lula en la Argentina, que está trabajando con otros comités de defensa digamos que se dan en el resto, no solamente de América Latina, sino de Europa particularmente y también América del Norte. Digo estas zonas regionales porque son las que más trabajan el tema. La verdad es que el panel es como demasiado amplio porque uno se podría empezar a plantear, teniendo en cuenta que ustedes están iniciando esta maestría, cuáles son las áreas de incumbencia que tienen los sindicatos argentinos en el área internacional. Supongo que esa es un poco la expectativa y son variados, son diversos. Las 3 centrales argentinas están afiliadas a la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, que son 22 centrales sindicales que trabajan desde el año 1986 en lo que hace a la defensa de la democracia. Piensen que es anterior al Mercosur y es uno de los órganos que fundamentalmente incide, sobre todo a partir del año 91, comienza a incidir en lo que es el proceso de integración regional del Mercosur, que es uno de los temas que nos convoca en este panel. Cuando se decidió como movimiento sindical de la región participar del tema del Mercosur, la pregunta fundamental era por qué teníamos que participar en un proyecto que estaba pensado para las multinacionales, pensado para una globalización en la fase neoliberal, o por lo menos en su primera fase neoliberal. Yo hago alguna distinción, para mí esta fase es más megacorporativa, más con otras características y digamos que diferentes al neoliberalismo, que podemos discutir, pero digamos en esta primera fase neoliberal los sindicatos plantearon qué era lo que ocurría si no participábamos, y lo que ocurría es que el proceso de integración regional iba a darse igual bajo parámetros mucho más neoliberales y sin la participación de los trabajadores y las trabajadoras, y por eso rápidamente desde el año 91 empezaron a incidir para que hubiera un espacio de la sociedad civil. El resto de la sociedad civil en ese momento no nos acompañó. Nosotros intentamos convencer sobre todo a los sectores feministas, a los sectores de las ONGs para que participaran, a los movimientos sociales, pero en ese momento habían quedado con una mirada altamente opositora a intervenir en un proceso que realmente estaba destinado a que nos expulsaran, es decir, bueno, ¿por qué tenemos que participar y ser de alguna manera cómplices si nosotros, la coordinadora tiene una frase muy histórica en ese sentido que Tania conoce muy bien, es que el Mercosur se hace con nosotros o sin nosotros, y que si se hacía sin nosotros, el planteo general era que claramente los derechos de los trabajadores iban a ser no solamente vulnerados, sino también más pisoteados de lo que estaba haciendo en las fronteras nacionales. En esa etapa, digamos, y siguiendo un poco la tesis que utiliza Andrea sobre el tema de la revitalización sindical,
si uno analiza qué es lo que ocurrió, es que el movimiento sindical se replegaba a nivel de las fronteras nacionales, se replegaba en lo que hace a su acción sindical, tenía serias dificultades para poder convocar a movilizaciones, a poder convocar a la oposición al proceso de privatizaciones, y que a nivel regional era todo lo contrario. A nivel regional se unificaba mucho más para poder colocar una malla de contención en los derechos laborales y de esa manera trabar a nivel suprarregional lo que no podía hacer nacionalmente. Y es así como se dio a nacimiento lo que se conoce como la Declaración Sociolaboral del Mercosur, que entre otras cosas, piénsenlo en términos de su trabajo en la maestría cuando analicen derechos laborales a nivel internacional. Por ejemplo, hoy se está en discusión lo que es el derecho de huelga. La Declaración Sociolaboral tiene el derecho de huelga. Colocar eso en pleno año 1998, en pleno neoliberalismo, creo que fue un trabajo sindical que le debemos a nuestros predecesores bastante importante. Tenía bastantes derechos individuales, no así tantos derechos colectivos, pero por ejemplo en derechos individuales había problemas porque no había derecho de remuneración, había claramente algunas falencias. No es una declaración, la primera claramente neoliberal, tiene algunos componentes de derechos, pero es mucho más fuerte lo que luego va a ser el proceso que dio nacimiento a la nueva Declaración Sociolaboral, que seguramente las compañeras del Ministerio de Trabajo conocen bien, que es la Declaración Sociolaboral del año 2015. Esto es como un primer elemento. También en el área de la integración regional, uno de nuestros objetivos fue que la participación de la sociedad civil estuviera más presente y logramos lo que se conoce como el Foro Consultivo Económico y Social, que es una copia o una mala copia, diríamos, del Consejo Económico Social Europeo. Y digo mala copia porque el Consejo Europeo es consultado. El foro consultivo es un foro de consulta que no se consulta, es decir, que los gobiernos no consultan porque hay una función específica, consultar cada vez que afecta cualquier tipo de medida del Mercosur, tiene un impacto sobre el empleo, tiene un impacto en la dimensión social. Esto sería como la primera fase de trabajo de la coordinadora. Hay una segunda fase que uno lo vincula más a los gobiernos progresistas, luego de que el Mercosur cambiara un poco el eje, digo un poco porque no es del todo cierto que ha cambiado en su totalidad, y que ese proyecto les fuera dando una dimensión social y una participación social a través de algunos organismos que se fueron creando, como la Unidad de Participación Social o las Cumbres Sociales. El movimiento sindical ahí, siguiendo un poco la tesis principal de Andrea, es al revés. Trabaja mucho, se revitaliza a nivel más nacional y y como todo el esfuerzo del trabajo sindical que uno ve tanto en la CUT de Brasil, tanto en el PIT-CNT de Uruguay. Piensen que en ese periodo el PIT-CNT del Uruguay, por ejemplo, casi cuadruplicó su cantidad de afiliados en todo lo que son los gobiernos del Frente Amplio. Y esto es interesante porque ahí uno descubre que esa revitalización sindical que permitió la negociación colectiva en Uruguay se ve como contrapartida que ha trabajado muchísimo menos en el Mercosur. Entonces uno dice lo que revitaliza a nivel, nacional hizo que hubiera una baja densidad en el trabajo, o por lo menos visibilidad en el trabajo a nivel regional. A nivel regional no es cierto que no se trabajó nada, sí hubo una insistencia a partir del año 2003 en adelante de que la declaración sociolaboral fuera revisada y fuera ampliada. Un proceso que fue muy largo porque el sector empleador, particularmente uruguayo y paraguayo, se negaron primero a dar quórum, después a trabajar. Por lo tanto, es un trabajo bastante silencioso, es decir, esto no es que sale en todos los medios. El sector empleador se negó en la última reunión de la Comisión Sociolaboral por ejemplo, a hablar de trabajo infantil. ¿Sí? Un ejemplo, así como uno utiliza siempre los ejemplos a veces más paradigmáticos. El sector empleador brasileño consideraba de que hablar de la erradicación del trabajo infantil no estaba bien, porque estaba muy bien que los chicos fueran esclavos.
hablo en serio, digamos, no es una metáfora. Entonces, bueno, a veces lidiamos claramente con interlocutores que tienen una visión que claramente van en contra, incluso de lo que a veces plantean en la OIT, porque en la OIT no se animan a veces a decir que están en contra de derechos tan fundamentales como el tema del trabajo infantil o como la erradicación de la trata de personas o como el trabajo forzoso. Sin embargo, en el Mercosur a veces, como estamos en el barrio, entre casa, digamos, se animan a decir este tipo de cuestiones. Para el sindicalismo, en realidad, por lo menos del Cono Sur, nosotros no consideramos que eso es parte de la política internacional. Para nosotros, el Mercosur es nuestra casa y entonces ya es una política doméstica. Es decir, hablamos en clave regional y lo pensamos regionalmente. No estamos pensando si el empleo es de una parte o del otro, sino que en realidad si es Brasil, es nuestra patria. Si es Uruguay es nuestra patria, si es Paraguay es nuestra patria y si es Venezuela también lo es. ¿Sí? Si son de la patria grande, que es parte del UNASUR, también lo es, pero digamos, sí es cierto que tenemos más gimnasia, digamos, en que nos sentimos mercosureños. Y esto a veces no se ve, no se traduce en lo que pasa en la sociedad. La sociedad habla, seguimos hablando como argentinos o como nuestras identidades nacionales, pero no ocurre tanto en el sindicalismo internacional. Nosotros ya hablamos en clave regional y por eso un poco lo que quería plantear es que para nosotros Mercosur no deja de ser una política doméstica. Yo sé que lo van a ver como materia internacional o como materias dentro del sindicalismo internacional, pero trabajamos en forma conjunta. También la experiencia de la coordinadora nos ha dejado un elemento interesante y es que todas las luchas internas, intestinas dentro del movimiento sindical argentino se fueron limando mucho más rápidamente cuando hablamos del Mercosur. Nosotros tenemos una sola voz, las tres centrales argentinas, no tenemos, digamos, disonancias, quiero decir, trabajamos en forma conjunta. Yo decía el ejemplo de Andrés o el ejemplo de Fito si yo hubiera venido de la CTA Autónoma, es en realidad, veamos, si yo tengo que trabajar hoy la declaración sobre Lula es una cosa que se hace conjunta y esto lo voy a dar un ejemplo como más amplio, que es el tema de la Agenda 2030, que es donde estamos trabajando las tres centrales en un informe. Ahora voy a explicar más o menos de qué se trata. Pero un poco me parece que es interesante para los maestrandos que de alguna manera analicen fuertemente el tema del Mercosur y su actual, uno plantearía crisis. Si uno analiza los medios de comunicación, hace 27 años que está en crisis, desde el día 26 de marzo del año 91, digamos, sí, ya tiene 27 años en crisis. Nosotros a veces también jugamos con esas frases de que está en crisis, pero la verdad es que el Mercosur siempre siguió avanzando. Aún en los periodos donde todo el mundo parecía congelado, el Mercosur con sus 211 órganos seguía trabajando en aspectos institucionales, en el comercio, en tratados de libre comercio con Israel, con Singapur, con Canadá, con México. Siempre trabajó, siempre funcionó. La parte comercial siempre funcionó. La parte política es la que a veces amplía sus funciones y a veces los reduce. No es cierto que las crisis a veces no tengan su impacto en algo real. Y eso es un poco lo que nos preocupa. Yo sé que Andrés hubiera hablado de este tema central y por eso no lo tenía tan preparado, pero lo vamos a hablar. ¿Sí? Y es que, el Mercosur tiene un desafío fundamental en este momento, hace bastante tiempo. A partir, ustedes saben que lo que es el Acuerdo Unión Europea-Mercosur no se inicia ahora, se inicia en el año 1999. Quiere decir que ya es de larga data lo que es el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y el acuerdo inicialmente tenía tres pilares: un pilar político, un pilar de cooperación y un pilar comercial o de libre comercio de productos y bienes y servicios. En ese periodo, nosotros todavía estamos en periodo neoliberal para nuestra región, y hay algunos países, como es el caso argentino, ya tiene totalmente liberalizados sus servicios. Por lo tanto, a veces Argentina no es tan dura, tampoco lo es en la OMC en materia de servicios, porque ya no tiene nada que perder, uno lo plantearía en términos
económicos comerciales desde ese punto de vista, sí lo es en materia industrial y mucho más cuando cambia el signo político de la región y se promueven políticas más desarrollistas o más vinculadas a proteger el mercado interno y el comercio interno dentro del Mercosur respecto a lo que es el acuerdo de la Unión Europea. Sin embargo, en el año 2010, en pleno proceso de gobiernos progresistas, se reinicia, se abre nuevamente la etapa de renegociación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Durante el año 2010 al año 2015, si uno analiza qué pasó en esos 5 años, uno ve cómo los negociadores del Mercosur, particularmente Argentina, lo que hacen es, nos sentamos a hacer un acuerdo político, pero en realidad estamos tirando para atrás todo el tiempo el acuerdo, porque el intento de la Unión Europea ya no es solamente que ese acuerdo tenga 3 pilares y un pilar de cooperación fundamental, sino coloca el énfasis en el libre comercio o, al revés, si lo queremos pensar, y seguramente tendrán materias que les harán pensar esto, los tratados de libre comercio actualmente son tratados de regulación, regulan absolutamente todo. No es que, digamos, amplían y dice vamos a todo aranceles cero, y entonces, sino que en realidad todos los productos están regulados, con lo cual más que un acuerdo de libre comercio es un acuerdo de donde yo regulo exactamente qué es lo que quiero venderte, cómo quiero vender, digamos, cómo te lo quiero vender, en qué cantidad. La Unión Europea tiene cupos para los productos que nosotros exportamos y eso genera, digamos, claramente un impacto en lo que puede ser, digamos, el resultado de ese acuerdo. A partir del año 2015, con el primer cambio, digamos, a partir del 2012 ya tenemos un cambio importante que tiene que ver con el golpe de Estado o golpe parlamentario que se le da a Lugo en Paraguay, con lo cual ya ahí tenemos el gobierno de Cartes, ya lo podemos establecer como una nueva visión de lo que quiere del Mercosur. Sin embargo, ustedes saben que en ese momento es expulsado o por lo menos suspendido Paraguay. Ahí hay una cuestión bastante rara por parte de los gobiernos progresistas porque suspenden al gobierno y suspenden a la sociedad civil también paraguaya. Y esto hay que decirlo, uno tiene que siempre tratar de ser un poco objetivo. Nosotros en ese momento luchamos para que si se suspendía al nuevo gobierno, se suspendía por el golpe, no se suspendiera a la sociedad civil, porque hay espacios de participación de la sociedad civil que no es responsable del golpe parlamentario. Esto me parece por lo menos importante destacarlo. A partir del año 2016, con el 2015, con el ascenso de Macri al gobierno y luego con el golpe institucional y parlamentario a Dilma Rousseff, empieza a cobrar mayor brío lo que es la reedición del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero el mundo ya había cambiado, el orden internacional había cambiado. ¿Por qué? Porque lo que ocurre ahí con el ascenso de Trump es que hay una lucha internacional bastante importante entre el intento de la Unión Europea de desarrollar el multilateralismo y poner en juego de que el multilateralismo no está en crisis, sino que es necesario acuerdos al estilo de la OMC Plus, y digo OMC Plus porque se regula mucho más que el comercio. En realidad lo más importante no está en el comercio, sino está en otros de los capítulos. Y por otra parte lo que tenemos es, digamos, a Trump diciendo a un estilo muy del periodo de entreguerras, ¿no es cierto? Bueno, en realidad yo me repliego a acuerdos bilaterales, salgo del TTPI, o digamos, salgo del Tratado Transpacífico, y lo que hacen los grandes grupos de poder de las megacorporaciones es trasladar sus reclamos y sus demandas que tenían dentro del TPP, dentro del TISA, dentro de lo que es el CETA, que es el acuerdo de Canadá con la Unión Europea, trasladarla a el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es aquello, lo que no pudieron colocar en la OMC, quieren plasmarlo en los capítulos del Mercosur y con gobiernos claramente receptivos, favorablemente receptivos a este tipo de mega nuevos acuerdos que, como dije, insisto, no son de libre comercio. El comercio siempre es un solo capítulo.
El resto es donde está la trampa, digamos, ¿sí? El resto es donde están las cuestiones más complejas. Cuando ustedes analicen, si les interesa el tema de comercio, había compañeras acá que trabajan en administración de empresas, uno dice el comercio es una parte, un capítulo, un breve capítulo dentro de lo más importante. Y ahí el movimiento sindical lo que hizo fue un acuerdo con la Confederación Europea de Sindicatos, es decir, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, más la Confederación Europea de Sindicatos, para reclamar varias cosas. La primera es transparencia. El acuerdo es claramente oscuro para toda la sociedad civil. No sabemos qué estamos firmando, ¿sí? Esto no significa que no todos sepamos lo que estamos firmando. Nosotros tenemos acceso a los documentos, pero en forma, ¿sí?, no oficial, ¿de acuerdo? Tenemos acceso, entonces eso hace que, digamos, no es que los negociadores son tontos, saben que nosotros conocemos el acuerdo, saben que conocemos qué se negocia en cada una de las mesas, pero esto no tiene luz pública y entonces la primera cuestión es que ante la ausencia de transparencia en el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, lo primero que podemos decir es que no se puede saber claramente cuál es el impacto real. Todas las simulaciones que se pueden hacer tienen que saber cuánto es la oferta de ambos bloques y también qué es lo que se está negociando. Si yo no sé qué se está negociando, mucho menos voy a saber, digamos, cuánto es el impacto. Si no sé cuánto es el periodo, digamos, de desgravación, esto del periodo de desgravación significa si nosotros estamos obligados a eliminar aranceles de acá a 7 años o de acá a 10 años. El impacto es diferente. Digamos, por lo tanto, cuando te dicen es recontra favorable o es recontra perjudicial, la verdad es que si nosotros no tenemos el acceso a las ofertas, difícilmente podemos decir que es una cosa o la otra. Pero sí sabemos nosotros, digamos, cuáles son los capítulos más complejos. El acuerdo se intentó firmar el año pasado, en el mes de septiembre hubo una ronda de negociaciones en Bruselas. Ahí nosotros en el movimiento sindical nos presentamos ante los negociadores venimos haciendo este reclamo con los negociadores desde marzo del año 2016, es decir, la primera vez que nos se sentaron con nosotros los negociadores fue acá en Buenos Aires, me acuerdo que fue la semana del 20 al 24 de marzo, digamos que aparte es una semana para nosotros que trabajábamos el tema de memoria, verdad y justicia a los 40 años, digamos, y que también estuvieron los negociadores y entonces ahí fue la primera vez que comenzamos a trabajar, digamos, que nos aceptaron que nos sentáramos en la mesa. Sentarnos en la mesa no significa que nos den información. En general, los negociadores del Mercosur son muy esquivos a dar cualquier información o ahora obligados por los europeos, se sientan con nosotros, nos hacen un PowerPoint, nos dice el Mercosur se creó en el año 1991, está formado por 4 países, tenemos 40 minutos para hablar. Entonces en ese momento la estrategia es decir, no me cuentes lo que yo ya conozco, es más, no solo conozco, sino que intervenimos ahí desde ese momento, entonces bajo con artilugios bastante complejos, sí, nos están jodiendo, decimos, sí, no, sí. Claramente la idea es no dar información. En el minuto 42, cuando empieza a hablar del acuerdo, dice, uy, nos tenemos que ir. Claro, exactamente, digamos, bueno. Sorteando todas estas cuestiones, ellos igualmente saben perfectamente que nosotros tenemos acceso. Los documentos que hoy ustedes pueden sacar de internet, que son los que ha filtrado Wikileaks, en realidad es el estado de negociación a noviembre del año pasado, están bastante diferentes en la actualidad. En las sucesivas reuniones que hemos tenido desde el año, 2016 fue una vez sola. En el año pasado ya lo tuvimos también en marzo, tuvimos en septiembre reuniones con ellos, tuvimos en diciembre reuniones con ellos y ahora tuvimos en febrero en la última ronda de negociaciones que se hizo en Asunción del Paraguay. Todo esto además con el apuro, que se firme en la OMC, porque como la OMC no iba a tener resultados, el multilateralismo de la Unión Europea y el Mercosur querían mostrar por lo menos que como resultado tenían el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Esto no fue así por los sectores más sensibles. Más sensibles es porque
lo que hicimos como estrategia no es solamente solicitar audiencias con los negociadores, sino también demostrarle a los empresarios que esto es altamente perjudicial. Digamos, esto es importante. Lo que intentamos fue lograr, hay varias anécdotas, algunas muy chistosas al respecto. La UIA tomó un documento, hizo público un documento que es un documento de CGT y CTA, y lo tomó como propio. Y lo publicó en página 12 como si fuera propio. Una cosa... sí. No se animó ni a escribir ni a reescribirlo, ¿no es cierto? Digamos, es una cosa, digamos, fantástica. A nosotros bienvenido. Después el copyright lo queremos cobrar, pero no importa, digamos. Eso se llama plusvalía, ¿saben? Digamos, sí. O directamente... Eso es como para que uno analice cómo funciona la plusvalía. Robo, pero la plusvalía es todo ahí, ¿viste? No es un... digamos. El planteo general, digamos, a ver, las cuestiones más centrales, si ustedes están interesados en la parte comercial y cómo los sindicatos trabajamos todo lo que es comercio y desarrollo, en el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, los puntos de inflexión en este momento están dados por varios ejes o varios capítulos, donde está trabado el acuerdo, por otra parte. El primero es autopartes, que salen todos los diarios y lo han leído, ¿sí? El tema es que el sistema de autopartes hace que nosotros tengamos que ir hacia una desgravación que puede ser entre 5 y 7 años, ya no se habla más de 10 años, y esa desgravación va a afectar en 2 puntos esenciales. Primero, las autopartes argentinas son las primeras que van a ser, digamos, las más perjudicadas. Si uno acá decía, estaba la compañera de La Matanza que trabajó, que estudió relaciones laborales, y uno sabe que las autopartes más importantes en el sector metalúrgico están allí, digamos, y que va a ser uno de los impactos más importantes y que directamente va a hacer que se destruya todo el autopartismo en la Argentina. Y el segundo son las terminales. En lo que hace a las terminales de automotrices, el problema argentino no es tanto de que vayan a desaparecer, sino que se van a desplazar hacia Brasil. Es decir, por una cuestión de concentración de mercado, en realidad se va a desplazar a Brasil. ¿Qué va a ocurrir con esto? Es que actualmente el sistema de autopartes, por el componente de origen de Mercosur, como tiene que tener un 60% el componente de origen de las autopartes, de los autos, de origen mercosureño, no es que nosotros le vendemos a Brasil o Brasil nos vende a nosotros. ¿Vieron cuando dicen Brasil es nuestro principal comprador de autos? La verdad es que somos una misma cadena de valor. Ese es el punto. Vieron que yo les decía, no, yo no lo pienso como mercado internacional, es un mismo mercado, es la misma cadena de valor. Tenemos un acuerdo, digamos, en ese sentido. Se rompería ese acuerdo, que es el acuerdo que más funcionó, dicen todos los especialistas en temas de Mercosur, en el Mercosur, y ese acuerdo hará que la cadena de valor se cambie hacia Europa. Este es el primer sector. El segundo sector más afectado, el segundo punto más complicado que nosotros tenemos en el Acuerdo de Unión Europea y que es nuestra crítica y oposición al acuerdo, está vinculado al tema de las reglas de origen. Las reglas de origen plantea que Mercosur tiene un promedio de que para que digamos que es un producto Mercosur, entre el 35 y el 40% del producto tiene que haber sido hecho en alguno de los países del Mercosur. Eso es nuestro régimen de origen en promedio. Piense que estamos hablando de casi 78.000 productos, con lo cual hay productos que es más, productos que menos, pero este es el promedio. Para la Unión Europea, su promedio es del 5%. Quiere decir que se considera un producto europeo, ¿sí?, si el 5% está hecho en la Unión Europea. Con lo cual, cuando nosotros compramos un hermoso calzado italiano, lo que tiene de italiano es la etiqueta, ¿sí? El resto se hizo en Zimbabue, el resto se hizo en Senegal, con trabajo esclavo. Con trabajo donde la cadena de valor uno no puede determinar si hay trabajo decente. O sabe perfectamente que la cadena de precarización se tiende mucho más hacia, las terciarizaciones tienden más hacia el trabajo, por lo menos hasta forzado, podemos ir hasta la otra punta. Entonces esto es lo que se está discutiendo, es no me vendas un vestido que dice que es de un vestido, digamos, no sé, de España o de Alemania, cuando en realidad, digamos, es el 95%
hecho en mercados que sabemos que las condiciones laborales no están hechas. ¿Esto quiere decir que el nuestro es bueno? No, a lo mejor no. A lo mejor tendríamos que ser más o menos proteccionistas. Estamos en una diferencia importante, entre 35 y 40 y entre 5. Quiere decir que lo que no van a vender no van a ser productos textiles de la Unión Europea, van a ser productos textiles de África, del sudeste asiático, es decir... Que no tiene nada de malo. No, el problema es la cadena de valor, digamos, sí, o déjame hacer un acuerdo con Singapur, ¿por qué no? Digamos, sí, este es el punto. Y obviamente el costo es menor, con lo cual el sector textil es otro de los sectores que va a ser más impactado. El tercer sector es el sector de los laboratorios. En los laboratorios lo que nos está exigiendo la Unión Europea es que claramente, digamos, nosotros eliminemos el sistema de genéricos y que extendamos algo que llama, digamos, que la OMC ni siquiera lo permite. La OMC dice, digamos, a partir de este año caducan todo lo que tenga que ver con las patentes. Es decir, a partir de ahora hay un uso de patentes y nosotros lo que hacemos, la Argentina tiene 140 laboratorios. Argentina es el 6º productor de laboratorios medicinales. Sí, es un país muy importante, parece que no, pero ha generado pequeños laboratorios que sobre todo con la ley de genéricos, hizo que, sobre todo el sistema de prueba, que es el sistema de prueba, cuando yo pongo un medicamento en prueba, digamos, si ya se han hecho pruebas anteriores por un tratado que se conoce como Tratado de Nuremberg, no se puede someter a la gente a hacer tratamientos, digamos, de laboratorio hasta aprobarlo cuando ya está aprobado, cuando el genérico ya está aprobado. Lo que la Unión Europea nos obliga es a usar sus patentes, es decir, a que eliminemos los genéricos, o que en todo caso hagamos el sistema digamos, que eliminemos el sistema de Nuremberg al cual la Argentina adhiere y que hagamos todo el método de prueba. ¿Se comprendió? ¿Sí? Sí, porque a lo mejor lo expliqué confuso. ¿Se entendió? ¿Seguro? El método de prueba tiene mucho tiempo de duración. Claro, ¿no? es lo que dice... Los protocolos. Claro, el protocolo de Nuremberg lo que dice es: no podemos someter a las pruebas de determinados medicamentos donde los genéricos, digamos, los insumos que se han utilizado ya fueron probados anteriormente. Porque eso es en realidad, digamos, para la humanidad, esto obviamente por eso tiene ese nombre, es en realidad hacer experimentos con los humanos. Experimentos que ya se sabe si son buenos o son malos. Entonces, adhiriendo a ese protocolo, Argentina dice: yo los genéricos y mis medicamentos utilizo los insumos que ya han sido corroborados, que son inofensivos y que son claramente buenos para para lo que ha sido usado, ¿sí? Lo que dice la Unión Europea es obligarnos a que no, con lo cual los laboratorios argentinos cerrarían, porque no pueden competir, ya está hecho. Un quinto elemento... Sí, sería como una recentralización. Claro, finalmente claro. Los grandes, los globales... Exacto, están en la Unión Europea o en Canadá o en Estados Unidos. El quinto elemento tiene que ver con algo que se llama indicaciones geográficas. Y es que la Unión Europea quiere obligarnos a que nosotros eliminemos todas las indicaciones geográficas de los productos, que el más conocido es Roquefort, ¿no es cierto? El más conocido es el champán, ¿sí? Digamos, pero el brie, o sea, hay un montón de, digamos, casi, ¿sí?, 5.700 productos que tienen nombres europeos. ¿Se entiende? Lo voy a decir al revés. El salame de Milán, ¿sí? Lo conocen, lo ubican, ¿sí? Nosotros tenemos el salame de Tandil, ese lo tenemos patentado. Tranquilos, el salame de Tandil lo vamos a ir comiendo. Ahora, para el resto, ¿sí?, tenemos que eliminar el nombre. Es decir, no podemos utilizar más esa indicación geográfica, ¿sí? Piensen en el vino. Nosotros tenemos... ¿Cuál se imaginan que tenemos? El Malbec, ¿no es cierto? Bueno, los demás cambiarían el nombre, ¿sí? Si queremos usar ese nombre, tendríamos que pagar la patente. Con lo cual, ustedes se imaginan que van a ingresar, vamos a dar el ejemplo que el del Malbec lo entendieron rápido, ¿sí? Vamos a imaginar que ustedes quieren ir a una góndola, o que ustedes a lo mejor tienen un poco más de conciencia del trabajo y el empleo. No, vamos a imaginar que el vecino de ustedes va a un supermercado y encuentra el queso brie o el queso, digamos, llamado calamuchita nuevo, ¿sí?,
¿cuál comprarían? Claro, porque es europeo, ¿no es cierto? Sí, obvio. Este es el punto. Es decir, las economías regionales tendrían un impacto directo. Digo, estoy tratando de explicarlo porque esto obviamente tiene cuestiones muy técnicas, pero estoy tratando de explicarlo con la vida cotidiana. Es decir, ¿qué es lo que nos ocurriría? Es que o cambiamos la denominación de origen o pagamos la patente. Como eso es muy caro para nuestras economías regionales, el impacto sería automático porque al uso y costumbre de nuestros consumidores es muy difícil transformar la cultura del consumo y entonces, digamos, sin embargo, la Unión Europea está muy dura con eso. Marita, y el sector del vino de Mendoza hizo bueno, alertados por el movimiento sindical está dentro de lo que luego, digamos, tanto los vitivinícolas, los laboratorios, o sea, hicimos un trabajo específico en cada uno de los sectores más afectados. Eso sí, digamos, fue un trabajo claramente sindical de las centrales sindicales del Cono Sur. Claramente Argentina, el sindicalismo argentino, las dos CTAs y la CGT son las que hemos trabajado más punto por punto, porque también fuimos los que teníamos más acceso a los documentos, hay que decirlo. Es decir, nosotros teníamos más acceso no oficial, digamos, a lo que se estaba tratando, entonces pudimos hacer ese trabajo y fuertemente sí, la coordinadora delegó en nosotros en las centrales argentinas ese trabajo, particularmente CTA Trabajadores y CGT, que somos los que venimos llevando la voz cantante en el tema de Unión Europea-Mercosur. Digamos, eso es un poco ese seguimiento. Digamos, mientras se siga postergando, claramente se van a dar las condiciones políticas para que no se firme. Por ahora, digamos, los brasileños tienen alguna apuesta para que no se firme, nosotros pensamos tirar la casa por la ventana de felicidad en el caso de que no se firme, porque el impacto es realmente muy importante. Y estamos abocados claramente a eso, lo hemos denunciado en todos los espacios que lo podemos hacer, pero también ese trabajo fino de quiénes son nuestros interlocutores. A veces, por ejemplo, el tema nosotros tenemos como 10 declaraciones con la Confederación Europea de Sindicatos. Ningún medio masivo, sea progresista o sea, digamos, hegemónico, tomó el tema hasta que lo tomaron los empresarios. Hasta que los empresarios empezaron a hablar del tema. De hecho, como yo les conté, terminaron publicando, digamos, un documento que hicimos nosotros en diciembre, como si fuera de la UIA. Es decir, esto es, digamos, realmente es que quién es la voz, o sea, que esa voz que es autorizada, parece que la voz autorizada son claramente los empleadores en este caso. Para nosotros, la voz autorizada somos nosotros porque se está jugando nuestros empleos, se está jugando nuestra vida en realidad, y entonces, digamos, es un trabajo seguramente más invisible que la paritaria, digamos, del sector metalúrgico, la paritaria docente, pero creemos que va a ser, que es importante, así que me parece que ese es un punto de Mercosur, que no quería cerrar Mercosur sin comentar de qué es el acuerdo. Hay otros puntos que son más complicados, sí, lo hay, el tema de las compras gubernamentales o compras estatales, donde por primera vez en un acuerdo de libre comercio, no solamente las obras públicas están abiertas en igual de condiciones a las empresas europeas que las empresas del Mercosur, sino también a nivel municipal. Entonces, digamos, donde la Unión Europea interviene en una licitación de obras públicas, está estudiado que gana el 97.7% de las licitaciones públicas que tiene en cualquier parte del mundo. Con lo cual ya nuestro problema no es Odebrecht. Nuestro problema son ya las constructoras europeas. Dejémonos de preocupar por, sí, digamos, hay un juicio, pero, a ver, no va a ser Odebrecht. El problema es que la Odebrecht europea va a poder competir en las mismas circunstancias que a lo mejor las pequeñas y medianas empresas de los municipios que hacen las obras públicas en los municipios. Entonces, no es que me preocupo tanto por las grandes constructoras, ¿sí? O si va a haber empleo, digamos, en el sector de construcción. La Secretaría Internacional es de mi central, recae en la UOCRA, con lo cual, obviamente, la UOCRA está interesada también por una cuestión sectorial también en esto, digamos, pero no solamente por esta cuestión de que, porque a lo mejor el empleo es empleo argentino, sí, a lo mejor es el mismo empleo. El problema es que el empleador, es que el empresario
va a ser en realidad una empresa europea, no a lo mejor la pequeña o mediana empresa que tenemos en el centro de Córdoba o en la Patagonia o en el centro del país o en el norte, sino que van a estar abiertos a la competencia. Aquí la Unión Europea está siendo muy dura. El planteo es que si no abre a eso, claramente no se cierra el acuerdo. Así es como se rompieron las negociaciones en febrero. Los diarios no dicen eso, dicen que bueno, se posterga una próxima reunión. Bueno, no, hubo 15 días de pelea importante, trabajando hasta sábado y domingo. El movimiento sindical estuvo presente todo el tiempo, haciendo no solamente negociación como movimiento sindical, sino también entre lo que es el Foro Consultivo Económico y Social y el Consejo Económico Social Europeo. Ahí intervenimos con los empleadores. Un poco, logramos algunos acuerdos, ellos no, sobre todo algunas, como la CNI brasileña no es tan pesimista en materia del acuerdo, ellos lo ven más a largo plazo, nosotros lo vemos como un proyecto de desarrollo, es decir, si el proyecto de desarrollo que queremos es industrialista, sostenible, lo voy a agregar, no quiero que sea industrialista porque sí, sino industrialista y sostenible, bueno, o si lo que queremos es claramente una regulación del comercio. A cambio de eso, sí, es cierto, la pelea es si son 70.000 o 90.000 toneladas de carne. Carne es todo, no es solamente carne, de vaca o carne de buey, sino que en realidad es carne de todo, con lo cual es todo el capítulo de carnes. Quiere decir, esto incluye aves, o sea, incluye conejo, incluye todos, ¿sí? ¿Por qué quiero decir esto? Porque a veces pareciera que a la sociedad rural le conviene esto porque va a vender más carne de vaca. La verdad es que está todo contemplado con eso. Y como quiero contarles, si esto es público conocimiento, los europeos comen poca carne, ¿sí? Y el cupo, siempre lo decimos. Porque les gusta el brie. Sí, el cupo que nos están dando lo dividimos por la cantidad de europeos. Los uruguayos también lo dividieron, a ellos les dio 2 hamburguesas anuales, es decir, cada europeo va a comer 2 hamburguesas anuales del Mercosur. Nosotros fuimos un poco más autóctonos y nos dimos cuenta que 138 gramos puede equivaler a 3 empanadas. 3 empanadas. Así que las centrales argentinas hacemos en realidad la metáfora de que todo esto por 3 empanadas. Para los que son argentinos saben perfectamente que la metáfora es más impactante, ¿no es cierto? Lo cual no es verdad, nos dio un poquito más, pero no importa. Ustedes digan 3 empanadas. Había que rellenar la empanada. ¿Brandori sigue siendo diputado? ¿Qué? ¿Brandori sigue siendo diputado? Son 3 empanadas, Bueno, si el acuerdo se aprobara, nuestra lucha va a ser a nivel local, porque tenemos que evitar que los parlamentos ratifiquen este acuerdo. Así que vamos a movilizarnos y ya hemos hecho varias audiencias con el Senado de la Nación Argentina, no así todavía con diputados, igualmente es una bicameral. Hemos estado presentes en todos y llamamos a todos los empresarios que son perjudicados, sabidos y por haber. Lo mismo hicimos en Paraguay para claramente hacer que los parlamentarios tengan conciencia, si no es conciencia, de nación, por lo menos que sean conciencia de clase. Muchos de ellos son empresarios, así que por favor, que efectivamente no pierdan plata y entonces que no hagan el acuerdo, y eso es uno de los temas más centrales. En lo que hace al sindicalismo de las Américas, ustedes saben que estamos las 3 centrales afiliadas a la Confederación Sindical de las Américas, que es la regional de la Confederación Sindical Internacional. Vieron que parece que nos peleamos mucho, pero los 3 somos igualitos. Sí, yo siempre digo, esta cuestión, pertenecemos a la misma filial y en lo que hace a la Confederación Sindical de las Américas, tenemos bastantes trabajos en muchas áreas, Trabajamos en lo que es la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo. Nuestras centrales cooperan en materia de trabajo decente con centrales de África, con centrales de Centroamérica. Cooperamos sobre todo en trabajo decente porque nosotros tenemos experiencia en lo que son los programas de trabajo decente. En Argentina hubo 3 PTDPs. Yo estuve como sector sindical en los 3 de ellos. El 4º nunca más se firmó porque fue en diciembre del 2015, todavía estamos esperando que nos convoquen.
pero bueno, digamos, nuestro trabajo actualmente está más asignado por algo que ustedes saben que en septiembre del año 2015 en Naciones Unidas se firmó la continuidad de los objetivos del milenio, que tienen un nuevo nombre que se llama Agenda 2030 y que son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es digamos, una agenda bastante ambiciosa. Todos los maestrandos que trabajen en temas de sindicalismo internacional tienen que trabajar la Agenda 2030, porque de aquí al 2030 tenemos una serie de objetivos que tenemos que cumplimentar. Ustedes se acuerdan que los ODM eran primero muy básicos, ¿no? Era, digamos, que llegara a $1 y eso se consideraba salir de la pobreza. Esto es un ejemplo de lo que fueron los 8 objetivos. Argentina agregó uno más, que fue trabajo decente en los últimos años. Pero, digamos, había varias cuestiones. Primero, no había involucramiento de la sociedad, digamos. Acá sí, está obligado por el objetivo 17 a convocarnos. No es una agenda de gobierno, es una agenda de Estado, ¿sí? Y por lo tanto tiene que llamar a los organismos más representativos de la sociedad civil para poder hacer, digamos, ese seguimiento y hacer el monitoreo. Nosotros participamos en el proyecto del 2012 al 2015, que fueron elaborándose los ODS a nivel internacional, para que hubiera algunos objetivos. La primera era que queríamos que estuviera el objetivo de trabajo decente. Muchos estados promovían que fuera crecimiento económico y nosotros no queríamos. Primero, estamos en desacuerdo con el concepto de crecimiento económico, hablamos de desarrollo económico. Crecer es bastante fácil, el problema es desarrollarse. Y, digamos, ahí tuvimos una ganada y una perdida. Está trabajo decente, pero con crecimiento económico. Es decir, el objetivo 8 se llama crecimiento económico, empleo y trabajo decente. Y el I, vieron, como casi al final, ¿no es cierto? Bueno, pero también queríamos que hubiera, además de un objetivo de eliminar el hambre digamos, y pobreza cero, sí, así se llama, no es un invento de Macri, digamos, sino que es un invento de los ODS, digamos, que estuviera el tema de la desigualdad, reducir la desigualdad. Y logramos que hubiera un objetivo, eso lo logramos en una de las cumbres de Addis Abeba, en Etiopía, que estuviera el objetivo 10, que es el objetivo de reducir las desigualdades en todas sus dimensiones. No estamos hablando de dimensiones solamente en materia de ingresos. Luego intervenimos en algunas de las metas vinculadas al objetivo 5, que es el objetivo de igualdad de género. Y luego sí hubo un trabajo fuerte del movimiento sindical internacional y de las centrales argentinas para que hubiera metas vinculadas al tema educación. Ya sé que los estoy llenando de temas, a veces, digamos, a veces no, casi siempre soy docente y entiendo que estoy hablando muy rápido, ¿sí? Y con muchos temas. En el tema de educación, que es, digamos, el objetivo 4, colocamos bastantes metas importantes respecto a la formación continua, al tema de la universalidad, al tema de la gratuidad. Entonces ahí me parece que hay un ámbito, y actualmente las centrales argentinas estamos trabajando en el seguimiento. El primer seguimiento fue un monitoreo. El primer año Argentina fue país voluntario, con lo cual tuvo que decir qué había hecho en materia de algunos objetivos. Y el movimiento sindical hizo su propio informe, que por supuesto decía todo lo contrario a lo que había dicho el gobierno. Fue una matriz que hicimos de 62 páginas, donde colocamos claramente objetivo por objetivo. Es una matriz que hicimos en la red sindical de cooperación al desarrollo y la adecuamos al caso argentino. Y trabajamos indicadores macroeconómicos, pero también indicadores de migraciones. Sin embargo, ahí nos dimos cuenta de que lo que necesitábamos para poder hacer seguimiento anual y monitoreo y exigencia al gobierno argentino sobre cada uno de los 17 objetivos, tienen 169 metas. Nosotros somos especialistas en algunas metas, más o menos en unas 35, las que son de cuestiones económicas, la cuestión de trabajo decente, las cuestiones de sindicalización y libertad sindical. Sí, nosotros tenemos fuentes, pero cuando tratábamos de migraciones o cuando tratábamos, por ejemplo, de violaciones a otros derechos humanos, nosotros ahí necesitábamos ayuda, auxilio. Y guiándonos por la alianza, por el objetivo 17, que se llama Alianzas Inclusivas, estamos creando la plataforma argentina de seguimiento de los ODS. Lo estamos haciendo con organismos no gubernamentales, particularmente la Fundación CES, que trabaja temas juveniles, CELS para el tema de derechos humanos,
el tema de memoria y verdad y justicia, los organismos de derechos humanos, digamos, que están nucleados en lo que nosotros llamamos la ESMA, ¿no es cierto? La ex-ESMA, bueno, pero son varios organismos, quien más trabaja está fuertemente es Memoria Abierta, que es uno de los organismos que es el encargado de hacer la recopilación oral respecto al genocidio del 76 al 83. Después trabajamos con ETIS, que es una de las fundaciones que nuclea a todos los temas de educación, es decir, estamos convocando y se nos ha sumado también la UMED, Flaxo y la Universidad de Buenos Aires. Es decir, ya tenemos incorporado algunas de las instituciones académicas que nos van a ayudar a hacer el seguimiento, monitoreo e incidencia. ¿Qué es incidencia? No queremos solamente monitorear qué hiciste o no hiciste, sino si no nos participan, los ODS no están cumplidos. Es decir, es una política de Estado. Yo les cuento que el gobierno argentino en el primer año hizo el informe diciendo nosotros no firmamos esto, no tenemos nada que ver. Así fue la primera reunión de la CEPAL, donde ahí le explicamos que no es un problema de quién lo firma, sino que en realidad es una agenda que nos involucra a todos. Todos tenemos que alcanzar las 169 metas y que si no lo hace no está cumpliendo con uno de los objetivos, que es el del 17. El 16 tiene, ojo, democracia, quiero aclararlo, que es uno de los más importantes también para nosotros. Tiene democracia, tiene libertad de expresión, digamos, tiene justicia, tiene anticorrupción, con lo cual esos temas son para nosotros también centrales. Y luego de que se convenció el gobierno de que efectivamente tenía que hacer seguimiento a estos temas y que, bueno, que además podía ser una buena plataforma de, sobre todo, de comunicación. Ustedes saben que a nuestro gobierno le gusta mucho comunicar e informar. Ha hecho una plataforma infernal sobre los ODS, está nucleado en la coordinación de políticas sociales, puso una gente a cargo, es Gabriel Agosto quien está trabajando el tema. Pero no nos consulta, no hay consulta a los sindicatos y a las organizaciones de la sociedad civil, salvo que se hace una ONG amiga. Ahí sí hay como un grupo de ONGs que son más amigos. Nosotros, nuestra plataforma, planteamos que no nos importa si son amigos o no, sino que sean autónomos. Es decir, están invitadas todas las organizaciones de la sociedad civil en este lanzamiento de plataforma, que no me importa si sos más macrista, menos macrista, digamos, sino que hagas un seguimiento autónomo de las diferentes dimensiones. ¿Por qué? Porque esta plataforma va a exceder a este gobierno o al que sigue. Y por lo tanto nosotros necesitamos saber que tenemos que hacer seguimiento y sabiendo también nuestras propias limitaciones. La verdad es que la Agenda 2030 no tiene objetivos sobre patrimonio cultural y debería tenerlo. Fue una ausencia terrible para los 193 estados que han firmado esto. Tremendo. Es decir, es como, sí, está muy bien en materia de género, pero migraciones desaparece el financiamiento. Es decir, hay un gran, digamos, me importan las migraciones, pero no está el financiamiento. Bueno, estos son los temas que nosotros claramente estamos trabajando. Estamos lanzando un libro para el 28 de mayo, 1 de junio, en la Organización Internacional del Trabajo, que firmados por las 3 centrales, con participación en cada uno de los ODS, o sea, salud, educación, género. Hacemos un informe en las 3 centrales y también hemos convocado a nuestros amigos de la UMED que escriben para eso, a los de la CELS, a los de ETIS, es decir, a ya las organizaciones que están conformando esta plataforma para que hagan el seguimiento de la tarea que son más específicos. Es decir, bueno, UMED se encargó de desigualdad, por ejemplo. Bueno, el informe de UMED es sobre el capítulo de desigualdad. Después hay algunas que no, que hablamos las 3 centrales en forma de 3 artículos, pero la idea es decir, bueno, en estos 2 años que están en marcha la Agenda 2030, ¿qué es lo que hace la sociedad civil argentina más representativa? Seguimos sumando, así que estamos abiertos a esto, ¿sí? Para que estos objetivos se cumplan y para poder hacer seguimiento. Eso es una de las tareas para nosotros fundamentales para promover el trabajo decente y también para promover alianzas con la sociedad civil. Hoy por hoy no nos podemos arrogar nosotros una representatividad única, sino un trabajo, digamos, más mancomunado con la sociedad. Finalmente, y para que no se duerman en el camino, me dijo que habla algo del G20. ¿Sí? Bueno, el G20 tiene durante todo este año la presidencia en la Argentina
y nosotros tenemos hay lo que llaman los grupos de afinidad, hay 8 grupos de afinidad, que está Mujeres 20, está Jóvenes 20, Academia 20 y está Empresarios 20, que son los más viejos, lo que es el Business 20 y el Labor 20, que son los trabajadores 20, así que es como se reproduce, en la misma institución, o sea, el G20 son los gobiernos y los grupos de afinidad son claramente los líderes en nuestro caso son las 3 centrales argentinas que participan del Labor 20, más la Confederación Sindical Internacional, ¿sí?, que tiene su equipo del Labor 20, que es el que lleva el Labor 20 año a año por país. Acá somos anfitriones y eso hace que, sí, nuestro chair, sea de una de nuestras centrales, es el compañero Gerardo Martínez de la CGT, secretario internacional nuestro, pero que se hace en forma mancomunada con la Confederación Sindical de las Américas y con la Confederación Sindical Internacional. ¿Qué temas venimos llevando? Primero, transparencia fiscal. Lo que nosotros queremos en realidad es que cuando se habla del tema de cooperación, América Latina no necesitaría cooperación, de hecho nosotros no recibimos cooperación, si claramente pudiéramos gravar a los ricos. Y para poder grabar a los ricos, la primera cuestión es que tenemos que terminar con los paraísos fiscales, tenemos que terminar con, la opacidad fiscal de las offshore, ¿no?, etcétera, y particularmente la evasión y la ilusión fiscal. Entonces, esto es uno de los puntos que el Labor 20 lleva este año. El otro punto es un debate que a ustedes les va a parecer muy interesante y que los convido a que, a que tenemos en contacto para poder seguir lo que es el futuro del trabajo. Este año se trabaja el tema del futuro del trabajo, no solamente la robotización completa, sino todo lo que es la economía 4.0, es decir, se trabaja qué empleos vamos a tener y cómo va a incidir o no y cómo va a impactar eso en el mundo sindical, en el movimiento sindical, en el sistema de afiliación, en el sistema, de corresponsabilidad y de trabajo, cómo vamos a relacionarnos con nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras en un ámbito que es cada vez, obviamente, es global y que además se hace muy invisible. Porque el mayor problema del sistema tradicional de afiliación es claramente la invisibilidad, no solamente de los trabajadores informales y los trabajadores precarios, sino también estos nuevos trabajadores informales y precarios, que son los de la economía 4.0, que de ello va a hablar ella, que es la especialista. Así que bueno, me parece que el tema del futuro del trabajo los invito a que puedan participar. La cumbre del Labor 20 va a ser en Mendoza del 5 al 7 de septiembre. Son grupos cerrados, no solamente son grupos cerrados todo lo que es el G20, sino que además les cuento que todo es en inglés, sin traducción. Sin traducción. Todas las actividades, las que hay la semana que viene sobre el tema empleo, que están toda la semana, eso lo decide el país anfitrión, por si tienen alguna duda, ¿no es cierto? El idioma oficial es el inglés, pero algunos países han decidido tener un doble idioma, aquí no. Con lo cual eso también limita que nuestros trabajadores o nuestros representantes de trabajadores participen, porque la verdad es que es una sobreexigencia que no necesariamente tenemos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué un líder sindical además tiene que ser además un especialista? O sea, trabajar, no solamente hablar inglés, sino en un tema muy específicos. Así que eso es una gran limitación. Pero creo que también hay otras formas de aportar, va a haber seminarios paralelos, va a haber actividades abiertas. El Labor 20, como ya habrán visto, está a cargo, un poco a cargo, pero en forma de coordinada está a cargo del CGT y nosotros estamos haciendo actividades abiertas para que no sea solamente esa cosa cerrada. Y en los documentos de las prioridades del Labor 20 en la Argentina están ya en la página del Labor 20. Así que los invito a que ingresen a www.labor20 Argentina, ¿sí?, que van a encontrar ahí las prioridades de nuestro movimiento sindical para lo que es la presidencia argentina del G20, es decir, para este año. Luego será regalada directamente, así, ¡pum!, a Japón, pero, nuestra intención es un poco establecer algunas cuestiones principales sobre el tema de empleo de juventud, educación y empleo, el tema del futuro del trabajo y el tema de la fiscalidad
o el tema de la transparencia fiscal y terminar obviamente con estos ciclos y volatilidades del capitalismo financiero que tenemos. Estos son nuestros objetivos como Labor 20 y creo que no voy a hablar de otros temas porque si no sería aburrirlos, así que muchas gracias. Muchas gracias.